nombre es Ricardo Ávila Alexander, escritor tabasqueño, y en esta ocasión me da mucho gusto estar en este hermoso recinto cultural. El título de esta pequeña ponencia es La voz del escritor como memoria histórica. De ahí que en esta charla mediática, en donde además de dirigirme a colegas, escritores, a quienes les envío un afectuoso abrazo en este día, desde este metafórico escenario, el Museo Carlos Pellicer, enclavado en el malecón villahermosino de nuestro magnífico meridiano de la poesía, me dirijo también a un público diverso, que sin lugar a dudas le interesa el tema, y si les interesa poco, ojalá este mensaje abra sus expectativas y su interés hacia la escritura. Hacia este universo que desde el Popol Vuh y su escritura jeroglífica hasta los laberínticos galimatías borgianos nos ocupa y nos atrapa tras esa necesidad antiquísima de preservar el lenguaje como algo sagrado. Hay dos temas que me interesa abordar. Uno es el oficio del escritor como actor social, como portavoz de la memoria histórica de un pueblo. Y también, como corolario del primero, comentar un poco sobre la olvidada y a veces imperceptible difusión de la obra de los escritores en una sociedad cada vez más ensimismada en la tecnología y menos interesada en sus poetas y sus narradores como agentes de la palabra, que es nuestro único testimonio de una realidad. Recordemos que Carlos Monsiváis dijo alguna vez que la poesía proporciona el idioma, es el idioma último y primero. Y también nos ha explicado de forma magistral que el desgaste que se ha generado en la actualidad en el lenguaje público se debe esencialmente al distanciamiento que tenemos con la poesía. El viento olvidó esas iniciales de la tierra, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre, dice Pablo Neruda, en uno de los poemas y cantos fundacionales de nuestra América. El hombre es un ser de palabras, nos dice Octavio Paz en su célebre obra El arco y la lira. Para que el mundo exista hay que nombrarlo. Nuestro más recóndito dejo de humanidad emana de esa facultad única que es el lenguaje. Y es el escritor quien desde épocas remotas ha tenido en sus manos esa tarea, ese quehacer titánico de plasmar el mundo a partir de la palabra, del signo. Podríamos decir que la historia de la humanidad puede reducirse a la de las relaciones entre las palabras y el pensamiento. Las palabras y las cosas, nos dice Michel Foucault, constituyen una mirada sobre el pasado de la cultura occidental y una concepción lúcida de su confuso presente. Y en medio de esa bifurcación está el escritor, como artífice de un universo hecho de vocablos, de voces que nos miran desde lejos y tienen vida. De ahí nace la poesía, por ejemplo. El poeta dice lo indecible, esboza desde el lenguaje una realidad que no es, pero que pudiera ser. Como cuando Altazor nos dice, el sol nace en mi ojo derecho y se pone en mi ojo izquierdo. Me sentaba en los caminos de la noche a escuchar la elocuencia de las estrellas y la oratoria del árbol. Ahora la indiferencia nieva en la tarde de mi alma. Rómpanse en espigas las estrellas, pártase la luna en 1000 espejos, vuelva el árbol al nido de su almendra,
Solo quiero saber por qué. ¿Por qué soy protesta y araño el infinito con mis garras? Es así como el poeta recrea el mundo. Y es así como escala alturas infinitas y se desploma y reconstruye la historia y la renueva. Ante una sociedad cada vez más desinformada en la era de la información, el escritor funge como hacedor de una obra existencial importante. Es quien descifra las claves del lenguaje. Es quien tiene el dominio de la palabra como el acontecer cotidiano y sagrado. La escritura surge como presencia del pasado, como remembranza del presente, como evocación de una historia contada o imaginada, como destino. Un coup de des jamais n'abolira le hasard. Es decir, el sentido de la existencia humana se puede resolver en una tirada de dados. La vida tal vez carece de sentido, pero hay que vivirla. Nada abolirá el azar, dice Mallarmé en su poema. La poesía, el arte, pueden carecer de ese sentido lógico ante una realidad que carece de sentido. Pero esa es la apuesta vital del escritor y su función crítica y reformadora. Es por ello que la voz del escritor se nos presenta como necesaria en una época como la nuestra, en que la palabra ha perdido su fuerza y ha sido más o menos devaluada a partir del ímpetu panfletario de la publicidad y el discurso huérfano de sentido que proponen la televisión y ciertas aplicaciones digitales. Hace falta escuchar la voz del poeta como parte esencial de la memoria social y colectiva, del devenir humano. Hoy en día tenemos una gran variedad de escritores que están esgrimiendo a partir de la palabra escrita batallas en el desierto, parafraseando al gran José Emilio Pacheco. Me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo, las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El llanero solitario, La legión de los madrugadores, Los niños catedráticos, Leyendas de la calle de México, Panseco, El doctor IQ, la doctora Corazón desde su clínica de almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de fútbol, el mago Septiem transmitía el béisbol, circulaban los primeros coches, veíamos películas de Flynn y Tyrone Power, íbamos a matiné con una de episodios completa, La invasión de Mongo era mi predilecta. Así es como Pacheco nos narra en este libro que todo mexicano debería leer, tanto para recordar los tiempos antiguos de México como para apenas conocerlos. Es aquí en donde hago una pausa y cuestiono. ¿Quién lee hoy en día el poema del escritor desconocido? ¿Quién se acerca al texto lentamente labrado con historias y leyendas? ¿Qué homenaje le brinda el lector al escritor que pasa 10 años de su vida pergeñando 20 poemas de amor y una canción desesperada? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Este poema 20 de Neruda es la voz del poeta también que ha sido olvidada. Más que como elemento estético, como lugar de encuentro. El ser humano está extraviado en su soledad, en ese laberinto del que nos habla el Nobel mexicano y que nos menciona en su narrativa épica el Nobel colombiano. 100 años de soledad y 1001 noches de silencio en un siglo XX que ha olvidado a sus poetas, a sus grandes narradores, a quienes dejan testimonio escrito de su paso por este escenario multirreferencial que es el mundo. He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas. Sentencia Allen Ginsberg en medio de la vorágine del infierno de la posguerra y la locura. Una generación del desarraigo. Porque cuando el escritor pasa a segundo plano en la escena social, pasa a segundo plano la percepción de una realidad cada vez más enajenada, cada vez más fuera de sí misma. Esta realidad produce un ser humano atrapado en su racionalidad absurda y sin conciencia. Siglos de filosofía nos han dejado postrados ante el ser y la nada. Hordas de científicos han lanzado cohetes al espacio, pero somos una civilización incapaz de mirarse en el rostro de sus semejantes. Hemos concebido una sociedad nuclear, cibernética, digital, pero somos esclavos de un sistema en donde impera el dios abstracto del dólar. El planeta se vuelve dinero, el dinero se vuelve número, el número se come al tiempo, el tiempo se come al hombre, el dinero se come al tiempo. La muerte es un sueño que no sueña el dinero. Es a partir de esta reflexión poética de Octavio Paz en donde el Día del Escritor toma sentido. Ser escritor, ¿para qué? Ser escritor es dejar testimonio de un pensamiento, de una época, más allá de una postura política o de cualquier ideología. Se debe escribir desde el instante perpetuo que significa estar en el presente, para dar cuenta de los hechos. Yo estoy aquí para contar la historia, dice Neruda. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras, en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. Es así como vemos que en su poema Canto General, Pablo Neruda menciona el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. En ese singular verso sobre la fundación de América se contraponen dos importantes mitos continentales. Por un lado, la conquista, es decir, la negación de un lenguaje ya existente, en donde el trueno, sin nombre todavía, describe un territorio salvaje y sin bautismo. Pero inmediatamente el poeta equilibra la balanza y menciona las pampas planetarias. Es decir, a partir de un metalenguaje, embiste el verso de una fuerza metafórica que construye una tensión histórica entre el lenguaje coloquial y el lenguaje mítico. Siguiendo el curso del poema, podemos darnos cuenta que la pampa es un concepto
que procede del lenguaje quechua, pueblo amerindio que habita en la región andina de Perú y Bolivia, y que tiene que ver con los antiguos incas, y que puede traducirse como llanura. Aquí el poeta remite el término a un plano cósmico, es decir, mientras enuncia que el trueno carece de nombre todavía, se refiere a un nombre terrenal, a un vocablo castellano, pero la pampa es planetaria, es decir, la tierra no tiene por qué ser bautizada por el hombre, porque la pampa está conectada con el cosmos. También debemos resaltar la labor del escritor como narrador urbano, rural, fantástico, como cronista de un México que ya fue y que sigue siendo. Autores como Juan Rulfo y su épica novela emblemática Pedro Páramo, que retrata la vida de los pueblos y las haciendas de un país inmerso en sus recuerdos. Juan José Arreola y sus cuentos magistrales, cargados de una imaginación desbordante sobre la ciudad y sus insólitos personajes. Carlos Fuentes y La región más transparente, en donde nos muestra la naciente nación posrevolucionaria y su nueva clase política. Nos podemos dar cuenta que el escritor es también testigo, dice lo que ha visto y lo que sueña, es memoria vital. De ahí la importancia de foros como este, en donde se invierte en difundir la obra y la voz de quienes nos dedicamos a plasmar a través de la palabra una obra que busca llegar a la mente y al corazón de los lectores. Conozco a muchos escritores tabasqueños, excelentes poetas, narradores, ensayistas, que dejan horas, años de su vida en las páginas de libros impresos y ahora también en formato digital, pero nadie los lee. Pocos se asoman a la obra. Nadie se arriesga a entrar en el universo del poema. La invitación es a difundir más la palabra escrita. Las autoridades hacen su parte, pero aún hace falta una mayor difusión. Los encuentros de escritores cada vez marcan un mayor desencuentro. Como medios de comunicación tan poderosos como es el Internet, es imprescindible crear puentes con escritores de otros países, de latitudes diversas, divergentes. El idioma es sin fronteras. El escritor es embajador de la palabra. Son nuestros escritores quienes han de ejercer el fervoroso oficio de esculpir el pensamiento. Su memoria es hito de edades legendarias. La vida escrita en verso y epopeyas es testimonio presente de días pasados y futuros. Pueblo mío, que evoca al poeta pueblo, buscador del lenguaje auténtico. Como nido unido 1000 veces vence la historia. Metáfora, cortejo, escudo humano. Por razón o por la fuerza, el pueblo ciego y sin manos va germinando auroras. Es así como la literatura renueva el lenguaje y renueva el mundo. En una sociedad desquiciada, lo único que da sentido al mundo debe ser el lenguaje. Es decir, cuando el ser humano recurre a la palabra, acude al principio de la creación. La ambigüedad del lenguaje representa la complejidad humana. Mientras más primitivo sea el lenguaje, más cerca está la humanidad de sucumbir al abismo del primate, al mono cibernético. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman acuñó el término modernidad líquida y ahondó en el estudio del hombre posmoderno en un mundo inestable y carente de valores duraderos. Todo es más fácil en la vida virtual, dice Bauman, pero hemos perdido el arte de las relaciones sociales y la amistad. El vertiginoso presente sin futuro que se vuelve pasado
cuando disfrutamos al olvidar el amor, la amistad, los sentimientos, el trabajo intelectual y la reflexión crítica. Y lo que se consume hoy en día, lo que se compra, son sedantes morales que tranquilizan nuestros escrúpulos éticos. Esta sentencia ética de nuestro tiempo es lapidaria pero esperanzadora a la vez. No trunca la posibilidad de un futuro, sino que la desafía. Las frases de Bauman son poemas sociológicos, versos analíticos que me hacen recordar un hermoso haiku de Jacques Kerouac. ¿Sí? Birds singing in the dark, raining down. Pájaros cantando en la oscuridad. Amanecer tranquilo. Estamos aprendiendo a transitar una nueva realidad. Si cantamos en la oscuridad, puede ser una oración, una plegaria, una alabanza o un conjuro, pero lo cierto es que va a amanecer. Me parece muy importante pensar nuestro tiempo desde una mirada poética. Si la juventud y las nuevas generaciones aprenden a observar el mundo a partir de Birds Singing in the Dark, ese canto es el canto de una revolución de la conciencia. Parafraseando al bardo colombiano Raúl Gómez Játin, debemos valorar al loco antes de devorarle su entraña pensativa, antes de ofenderlo de gesto y palabra, antes de derribarlo. Valoremos al escritor. Él nos representa ante el mundo con su sensibilidad dolorosa como un parto. Muchas gracias por su atención.